Y empezamos. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, miércoles 6 de abril, ¿no? Bueno, el día de hoy prácticamente vamos a entrar a lo que vendría a ser el capítulo número 2, ¿sí? Este capítulo tiene el objetivo, ¿no? De poder un poco mm, aterrizar, ¿no es cierto? Si vale el término, y conocer realmente cuál es la situación de nuestro país en el tema de exportación, ¿no? Obviamente, dentro de ese ámbito del marketing internacional, para que nos pueda enfocar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Bolivia, ¿no? En realidad exporta, ¿sí? ¿Ya? Pero previo a eso, vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Donde podemos ver el nivel, ¿no? Sí, en este caso, permítanme, voy a bajar esto acá. El nivel de los países que realizan mayores importaciones en el mundo, ¿sí? Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, ¿no? Que el país que importa más, ¿no? Es Estados Unidos, ¿no? Seguido de China, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí podemos ver el ranking, ¿no? De los países que mueven más recursos económicos, ¿no? Respecto a lo que es la importación. ¿No? También en lo que corresponde a la exportación, podemos ver el siguiente ranking, ¿no es cierto? China está en el primer lugar, ¿no? En lo que se refiere a la exportación, ¿sí? Seguido también de lo que es Estados Unidos, obviamente, ¿ya? Y ahí podemos ver todo el ranking, ¿no? De los países que exportan más en el mundo, ¿está bien? Ahora, seguramente en algún curso o en alguna materia han visto lo que se llama la balanza comercial, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso sí puede ser pregunta de examen, anótense, ¿no? La balanza comercial es básicamente la diferencia entre lo que es la exportación, ¿no? Y lo que es la importación, ¿sí? Eso es lo que corresponde a lo que es el tema de la balanza comercial, ¿sí? Si nosotros revisamos estas cifras, por ejemplo, ¿sí? En 2017, ¿sí? Nuestras importaciones han sido mayores a lo que viene a ser la exportación, ¿sí? Por lo cual hemos tenido, ¿no? Una balanza comercial negativa, o sea, hemos importado más de lo que hemos exportado, ¿sí? El 2018 también ha sucedido exactamente lo mismo. Se ha importado, ¿no? Más de lo que se ha exportado, ¿sí? Entonces nuestra balanza comercial también ha sido negativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un primer concepto que debemos comprender, ¿no es cierto? Para poder visualizar lo que viene a continuación, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Unas proyecciones que había, por ejemplo, para cada país respecto al crecimiento de la economía, ¿no? Bolivia prácticamente, como pueden ver, en ese momento tenía la proyección de crecer, ¿no es cierto? ¿Sí? En un 4.2%, ¿sí? O sea, el 2018 había crecido 4.2, el, el 2019 2 puntos y había una proyección de crecimiento el 2020 del 2.5. Lo cual, como ustedes se acuerdan, ha sido totalmente afectado por el tema del COVID, ¿no es cierto? ¿Sí? Y todas estas proyecciones prácticamente no se han cumplido, ¿no? Porque el 2020 ha sido un año que realmente ha sido afectado, ¿no? Por este virus, ¿no? Y en una segunda parte de la clase de hoy, sí, vamos a ver también un reporte donde podemos ver, por ejemplo, cuáles son las proyecciones de determinados rubros que son muy importantes dentro de la economía de cualquier país, ¿no? Y desde la perspectiva del efecto que ha dejado justamente esta pandemia, ¿ya? Pues más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, eh, pero podemos ver, ¿no? Que por lo menos en Bolivia ya estaba proyectado un poco la baja, ¿no? Del crecimiento, ¿sí? Lo cual ha sido más crítico por el tema del COVID, ¿ya? Y bueno, la economía, ¿sí? Generalmente tiene ciclos, ¿ya?
Hay momentos en los que crece, hay momentos en los que recae, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a eso se le llama ciclo económico, ¿ya? Vamos, por ejemplo, cuando una economía va creciendo, ese concepto por si acaso también puede ser examen, ¿sí? Cuando una economía va creciendo, como en este lado izquierdo, se le llama expansión, ¿sí? Y a la cúspide, ¿no es cierto? La parte más alta de esa expansión se la llama auge, ¿no? ¿Sí? Y esa palabra normalmente sí, siempre utilizamos, ¿no? ¿Sí? Y generalmente la economía tiene este ciclo económico, ¿no? Va creciendo, va subiendo, llega a un tope y por ciertas circunstancias normalmente va cayendo, ¿sí? Y luego se recupera y luego nuevamente llega a un cúspide y luego pasa algo y nuevamente, ¿sí? Existe una bajada, ¿sí? A esa bajada, si vale el término, ¿sí? Por si acaso, se le llama recesión, ¿sí? Cuando está empezando a bajar. Pero también esa recesión, ¿sí? Llega a un tope, ¿no? A lo más bajo, vamos a decir, ¿sí? Y a eso se le llama depresión, ¿sí? Una de las grandes depresiones, por ejemplo, es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En 1940, digamos, ¿no? ¿Sí? Cuando ha habido justamente la primera, una de las crisis más grandes que ha tenido este país, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, si ustedes leen la historia y todo eso, ¿no? Siempre sucede, ¿ya? Las economías crecen, bajan, si para el término, llegan hasta un tope, ¿sí? Y nuevamente se genera otro ciclo. ¿Sí? Y esto es un vaivén, ¿no? ¿Ya? Es realmente un ciclo que se va cumpliendo año tras año, ¿ya? Con esa introducción, entonces, ¿sí? El día de hoy voy a compartir con ustedes, ¿no? Una pequeña revista, ¿ya? Que también ya está disponible por si acaso en el Moodle, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Este sí está actualizado, es del 2021, ¿sí? O sea, vamos a ver las cifras del año pasado, ¿sí? Y seguramente al año, ¿no? El 2023 también vamos a tener esta revista de las cifras de comercio exterior de Bolivia, ¿no? De esta gestión que es el 2022. ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es la, quien hace este trabajo? Es justamente el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que se llama IBSE. ¿Ya? Sí, entonces acá vamos a analizar el día de hoy y vamos a ver lo que son las cifras del comercio exterior boliviano. ¿Ya? Y justamente, ¿no? Para que se les quede algunos temas, ¿sí? Yo voy a puntualizar qué podría entrar, por ejemplo, al examen, al primer parcial, por si acaso. ¿Ya? Entonces, vayamos viendo entonces esta pequeña revista. ¿Ya? ¿Sí? Es una de las revistas que he visto que realmente tiene completo los reportes, ¿no? Y van a ver, el día de hoy vamos a ver, tal vez, o nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos que tal vez desconocíamos, ¿ya? Permítanme, voy a ir a la primera gráfica, ¿no? Obviamente es todo, nos muestra las instituciones, los países con los cuales tenemos relaciones, ¿no? Todo eso, ¿ya? Aquí está, la primera gráfica que quisiera analizar con ustedes, ¿ya? A ver, vamos. Uh, ahí tenemos, ¿no? A ver, acá en este cuadro, en esta gráfica, perdón, ¿sí? Tenemos lo que es el tema de la evolución de las exportaciones, ojo, desde 1980, ¿sí? Hasta el 2021, ¿sí? Hasta el año pasado. Si ustedes se fijan en las primeras gestiones, ¿sí? Realmente las exportaciones de nuestro país eran muy bajas, ¿no? Respecto a lo que ha pasado en este último tiempo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el 82, el 85, ¿no? ¿Sí? Fechas, épocas que realmente, especialmente nuestros padres, creo que han vivido, ¿no es cierto? Donde se habla mucho de la inflación y todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si ustedes analizan, a partir del 2004, ¿sí? Empieza a haber un crecimiento de lo que es las exportaciones, ¿sí? Entonces, el 2004, vamos a decir que empieza a despegar este tema de las exportaciones, ¿sí?
El 2005 es un poco más, el 2006, el 2009 obviamente disminuye, ¿no? ¿Sí? Y de ahí como que va creciendo paulatinamente hasta llegar a un tope, fíjense, el 2014 es, si vale el término, la gestión en la cual el país, ¿sí? Ha exportado, ¿sí? O ha sido el mejor año en lo que concierne a las exportaciones, ¿ya? Ese puede ser una pregunta de examen porque nos va a mostrar un poco, ¿no? La evolución justamente de las exportaciones de Bolivia. Entonces, yo puedo plantear cuál es la gestión en la cual Bolivia presentó el mayor monto, ¿no? O el mayor valor en lo que concierne a la exportación, el 2014, ¿sí? ¿No? Eran momentos de auge, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo entre el 2012 y 2014, pucha, no saben, ¿no? ¿Ya? O sea, yo ya trabajaba en ese área de créditos, por ejemplo, sí, y cada mes, cada oficial sacaba más o menos unos 22 créditos por mes, 25 créditos por mes, ¿sí? Otros bancos sacaban 30, ¿sí? Por mes, es como que por día desembolsaban uno, ¿sí? Lo cual ha ido cambiando posteriormente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de acá es donde un poco existe la teoría, ¿no es cierto?, de que Bolivia, a partir del gobierno de Evo Morales, es que habría subido, ¿no es cierto?, en el tema de exportaciones, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver cuál es el factor real, ¿sí? ¿Ya? Obviamente, el gobierno de Evo Morales empieza más o menos en 2006, ¿no es cierto? Cuando ya estaba empezando, ¿no?, a crecer justamente este tema de las exportaciones. Y nos vamos a dar cuenta más adelante cuál ha sido el motivo en realidad. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Pero a partir del 2014 para adelante, ¿sí? Ha habido una caída, ¿sí? El 2015, el 2016, 2017, ¿no? Como pueden ver en la gráfica. Y realmente el 2020, miren, casi llegamos a lo que era el 2016, ¿sí? Casi, ¿no? O sea, ha sido el más bajo de estos últimos años. Y el 2021, gracias a Dios, vamos a decir, ¿sí? Se ha recuperado también bastante este tema, ¿sí? Entonces, acá, en esta etapa, ¿sí? Ya ha habido una especie de fluctuación de lo que viene a ser el precio de los hidrocarburos, ¿ya? Más adelante se van a dar cuenta que ese ha sido el factor uno de crecimiento y también de estos cambios que ha habido, ¿no es cierto?, en estas últimas gestiones, ¿ya? Pero en resumen, podemos darnos cuenta que el 2014 realmente ha sido el tope, ¿no? Ha sido el año que realmente hemos tenido buenas cifras. Un dato que podríamos preguntar. ¿Bien? Veamos este tema, ¿no? El tema de las exportaciones de Bolivia, ojo, según su estructura, vale decir, según rubros específicos, ¿no? En la torta podemos ver, por ejemplo, que la industria manufacturera, ¿sí? Representa más o menos el 51% de las exportaciones, ¿ya? El tema de la extracción de minerales, ¿sí? Representa prácticamente el 24%. Y el tema de hidrocarburos, ¿sí? Representa el 20%, ¿ya? Entonces podemos ver que prácticamente los tres rubros más grandes es la industria manufacturera, ¿no? La extracción de minerales, ¿no? Y el tema de hidrocarburos, ¿ya? Y con una menor participación, el tema de la agricultura, ganadería, y que representa más o menos el 3.92%, ¿ya? Veamos el tema, siempre se habla, por ejemplo, el tema de exportaciones, las exportaciones tradicionales y las no tradicionales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en esta gráfica nos muestra que el 2021, ojo que estoy hablando solamente ya del 2021, como exportaciones tradicionales tenemos el 75%, ¿no? Y las no tradicionales el 24.79%, ¿ya? En nuestro medio, ¿sí? Generalmente lo que es, no, lo que es tradicional, mejor dicho, es
básicamente los minerales y el tema de hidrocarburos. Y más adelante en algunos cuadros vamos a ver cuáles son los productos que se catalogan como no tradicionales. ¿Ya? ¿Sí? Vamos revisando estos gráficos. ¿Ya? Aquí hay un gráfico que nos muestra, ¿no? Según el país al cual se exporta. ¿Ya? Veamos. En primer lugar, si ustedes se fijan, está la India, ¿ya? Que prácticamente tiene una participación del 16.71% en la gestión 2021, ¿ya? Seguida de Brasil y luego Argentina, ¿no? Japón, Colombia, China, Perú, Estados Unidos, Corea del Sur, Emiratos Árabes y obviamente el resto de los países que representa el 21%. Un dato interesante que más adelante les va a hacer pensar un poco del por qué la India es el país donde se ha realizado mayores exportaciones, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, ¿no? Esas son las cifras. Entonces, la India está como el primer país al cual exporta Bolivia, seguido de Brasil y Argentina, ¿ya? Entonces, si les pregunto en el examen, ¿cuál es el país al cual se ha exportado en mayor cuantía la gestión 2021? Sí, es la India, por si acaso. ¿Ya? Sí, vamos. Veamos ahora, ¿no? Esta gráfica que nos muestra el modo de transporte, ¿sí? Vale decir, cómo está concentrado, ¿no es cierto? ¿Sí? La exportación, ¿no? Dice que el 60% está o representa a ductos, que viene a ser el tema de hidrocarburos prácticamente, ¿sí? El 29% en tema carretero, el 6% en tema ferroviario, el tema fluvial el 3.85% y realmente una nada por el tema aéreo, ¿sí? En otras palabras, lo que menos utilizamos es el transporte aéreo para el tema de exportaciones, ¿sí? Y la que tiene una mayor representación es justamente el tema de los ductos, ¿ya? ¿Está bien? Pero ojo, esto está en función al volumen, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, eso hay que aclarar, ¿ya? Una cosa es el volumen, ¿sí? Otra cosa es el valor, ¿ya? O sea, aquí cuando estamos hablando sobre el valor, estamos hablando que ingresa mayores recursos, ¿no es cierto?, por el tema de la India, ¿ya? Pero aquí estamos hablando prácticamente de volumen, ¿sí? Entonces, si hablamos de cantidad, ¿sí? Prácticamente el transporte que tiene mayor representación es el tema de los ductos, ¿ya? ¿Qué más? Veamos cuáles son los departamentos, ¿no?, que han exportado en mayor cuantía el año pasado, ¿sí? En primer lugar, fíjense, está Santa Cruz, ¿no? Con un 27%. Ojo, esto es según el valor de las exportaciones, ¿ya? Santa Cruz, seguido de Potosí, ¿no? ¿Sí? Y en tercer lugar está La Paz, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay algo bien interesante. Todos sabemos que Santa Cruz, obviamente, es un departamento que está creciendo, un departamento donde realmente incluso hay mejores oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos estamos conscientes de que Santa Cruz es uno de los departamentos, además de esas características, la que más exporta, ¿sí? Pero, pero el departamento que sigue exportando, y digo sigue porque realmente esto data de mucho tiempo, es Potosí, ¿sí? Que representa prácticamente un 22.96%, ¿sí? Obviamente ustedes ya se darán cuenta que esto se debe al tema de minerales, ¿sí? Y miren, La Paz está posicionada en un tercer lugar con el 22%, ¿no? Muy similar a lo que es Potosí, ¿ya?
Y miren quién está cuarto lugar. Está Tarija, ¿no? Con el 11.75%. Y lo que un poco me llama a mí la atención es de que Cochabamba, ¿sí? Prácticamente está casi al final, ¿sí? Después de Beni y de Oruro, inclusive. Entonces yo puedo llegar a una conclusión de que el eje troncal, ¿no? Desde el punto de vista de la exportación, no es tan así, ¿no? O sea, uno pensaría que Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ¿no? Son los tres departamentos, digamos,